Introducción al Yoga. Ani Besant. Prólogo. Estas conferencias, pronunciadas en el 32º aniversario de la Sociedad Teosófica, celebrado en Benarés los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 1907, tienen por objeto dar una idea general del yoga, a fin de preparar al estudiante para tomar, con fines prácticos, los Yoga Sutras de Patanjali, el principal tratado sobre el yoga. Tengo a mano, con mi amigo Bhagavan Das como colaborador, una traducción de estos sutras con el comentario de Vyasa y otro comentario y elucidación escritos a la luz de la teosofía. Estos nunca han sido terminados o impresos. Para preparar al estudiante para el dominio de esa tarea más difícil, estas conferencias fueron diseñadas. De ahí las muchas referencias a Patanjali. Sin embargo, también puede servir para dar al lector común y corriente una idea de la ciencia de las ciencias y tal vez para atraer a algunos hacia su estudio. Ani Besant. Conferencia 1. La naturaleza del yoga. En este primer discurso nos ocuparemos de obtener una idea general del tema del yoga, buscando su lugar en la naturaleza, su propio carácter, su objeto en la evolución humana. El sentido del universo. Preguntémonos en primer lugar, mirando al mundo que nos rodea, ¿qué es lo que significa la historia del mundo? Cuando leemos la historia, ¿qué nos dice la historia? Parece ser un panorama conmovedor de personas y acontecimientos, pero en realidad es solo una danza de sombras. Las personas son sombras, no realidades. Los reyes y los estadistas, los ministros y los ejércitos, los acontecimientos, las batallas y las revoluciones, los ascensos y descensos de los estados, son la danza más sombría de todas. Incluso si el historiador trata de profundizar, si se ocupa de las condiciones económicas, de las organizaciones sociales, del estudio de las tendencias de las corrientes de pensamiento, incluso entonces se encuentra en medio de las sombras ilusorias proyectadas por realidades invisibles. Este mundo está lleno de formas que son ilusorias, y los valores están todos equivocados, las proporciones están fuera de foco. Las cosas que un ser humano del mundo considera valiosas, un ser humano espiritual debe desecharlas como sin valor. Los diamantes del mundo, con su brillo y resplandor en los rayos del sol exterior, son meros fragmentos de vidrio roto para el ser humano del conocimiento. La corona del rey, el cetro del emperador, el triunfo del poder terrenal, son menos que nada para el ser humano que ha tenido una visión de la majestad del ser. ¿Qué es entonces real? ¿Qué es verdaderamente valioso? Nuestra respuesta será muy diferente de la respuesta dada por el ser humano del mundo. El mundo existe por el bien del ser. El gran arquitecto no planea y construye sus mundos por lo que el mundo exterior puede dar, ni por el control sobre los objetos de deseo, ni siquiera por la belleza o el placer. Él los ha llenado de objetos bellos y que dan placer. El gran arco del cielo, las montañas con sus picos nevados, los valles con suaves verdes fragantes flores, los océanos con sus vastas profundidades, su superficie ahora tranquila como un lago, ahora agitándose con furia. Todos ellos existen, no por los objetos mismos, sino por su valor para el ser. No por sí mismos, porque son algo en sí mismos, sino para que el propósito del ser pueda ser servido y sus manifestaciones sean posibles. El mundo con toda su belleza, su felicidad y su sufrimiento, sus alegrías y sus penas, está planeado con el mayor ingenio para que los poderes del ser puedan mostrarse en manifestación. Desde la niebla de fuego hasta el logos, todo existe por el bien del ser. El grano de polvo más bajo, el deva más poderoso en sus regiones celestiales,
la planta que crece fuera de la vista en el rincón de la montaña, la estrella que brilla en lo alto sobre nosotros. Todo esto existe para que los fragmentos del ser único, encarnados en innumerables formas, puedan realizar su propia identidad y manifestar los poderes del ser a través de la materia que nos envuelve. No hay más que un yo en el polvo más bajo y en el deva más elevado. Mamansaha, mi porción, una porción de mi ser, dice Sri Krishna, son todos estos jivatnas, todos estos espíritus vivientes. Para ellos existe el universo, para ellos el sol brilla y las olas ruedan y los vientos soplan y la lluvia cae, para que el ser pueda conocerse a sí mismo como manifestado en la materia, como encarnado en el universo todo. El despliegue de la conciencia. Una de estas ideas pregnantes y significativas que la teosofía esparce tan profundamente es esta: que la misma escala se repite una y otra vez, la misma sucesión de eventos en ciclos más o menos grandes. Si se comprende un ciclo, se comprende el conjunto. Las mismas leyes por las que se construye un sistema solar se aplican a la construcción del sistema del ser humano. Las leyes por las que el ser despliega sus poderes en el universo, desde la niebla de fuego hasta el logos, son las mismas leyes de la conciencia que se repiten en el universo del ser humano. Si las comprendes en el uno, puedes igualmente comprenderlas en el otro. Compréndelas en lo pequeño y lo grande se te revelará. Si los comprendes en lo grande, lo pequeño se vuelve inteligible para ti. El despliegue desde la piedra hasta el Dios pasa por millones de años, por eones de tiempo. Pero el largo despliegue que tiene el lugar en el universo, tiene lugar en el ciclo de tiempo más corto dentro del límite de la humanidad, y esto en un ciclo tan breve que parece nada al lado del más largo. Dentro de un ciclo aún más breve, se produce un desarrollo similar en el individuo rápidamente, con toda la fuerza de su pasado. Estas fuerzas que se manifiestan y revelan en la evolución son acumulativas en su poder. Encarnadas en la piedra, en el mundo mineral, crecen y se fortalecen un poco más, y en el mundo mineral logran su despliegue. Luego se vuelven demasiado fuertes para el mineral y pasan al mundo vegetal. Allí despliegan cada vez más su divinidad, hasta que se vuelven demasiado poderosos para el mundo vegetal y se convierten en animales. Al expandirse en su interior y adquirir experiencias del animal, vuelven a desbordar los límites de éste y aparecen por fin como humanos. En el ser humano todavía crecen y se acumulan con una fuerza cada vez mayor y ejercen una mayor presión contra la barrera. Y entonces, fuera de lo humano, presionan hacia lo sobrehumano. Este último proceso de evolución se llama yoga. Llegando al individuo, el ser humano de nuestro propio globo tiene tras de sí su larga evolución en otras cadenas que la nuestra. Esta misma evolución a través del mineral al vegetal, a través del vegetal al animal, a través del animal al ser humano, y luego desde nuestra última morada en el orbe lunar hasta este globo terrestre que llamamos la Tierra. Nuestra evolución aquí tiene toda la fuerza de la última evolución, y por lo tanto, cuando llegamos a este ciclo más corto de la evolución que se llama yoga, el ser humano tiene detrás de él la totalidad de las fuerzas acumuladas en su evolución humana. Y es la acumulación de estas fuerzas lo que le permite hacer el paso tan rápidamente. Debemos conectar nuestro yoga con la evolución de la conciencia en todas partes. De lo contrario no lo entenderemos en absoluto, porque las leyes de la evolución de la conciencia en un universo son exactamente las mismas que las leyes del yoga. Y los principios por los que la conciencia se despliega en la gran evolución de la humanidad
son los mismos principios que tomamos en el yoga y aplicamos deliberadamente al despliegue más rápido de nuestra propia conciencia. De modo que el yoga, cuando se inicia definitivamente, no es una cosa nueva, como algunos imaginan. Toda la evolución es una en su esencia. La sucesión es la misma, las secuencias idénticas. Ya sea que estés pensando en el desarrollo de la conciencia en el universo, o en la raza humana, o en el individuo, puedes estudiar las leyes del todo, y en el yoga aprendes a aplicar esas mismas leyes a tu propia conciencia racional y definitiva. Todas las leyes son una, aunque sean diferentes en su etapa de manifestación. Si miras el yoga bajo esta luz, entonces este yoga, que parecía tan extraño y tan lejano, comenzará a llevar un rostro familiar y vendrá a ti con un ropaje no del todo extraño. Al estudiar el desarrollo de la conciencia y la correspondiente evolución de la forma, no parecerá tan extraño que del ser humano se pase al super ser humano, trascendiendo la barrera de la humanidad y encontrándose en la región donde la divinidad se hace más manifiesta. La unidad del ser. El ser en ti es el mismo que el ser universal. Sean cuales sean los poderes que se manifiestan en el mundo, esos poderes existen en germen, en latencia en ti. Él, el Supremo, no evoluciona. En él no hay adiciones ni sustracciones. Sus porciones, los jivatmas, son como él mismo, y sólo despliegan sus poderes en la materia a medida que las condiciones que los rodean atraen esos poderes. Si comprendes la unidad del ser en medio de las diversidades del no ser, entonces el yoga no te parecerá una cosa imposible. Una aceleración del proceso de autodesarrollo. Ya sois seres humanos, hombres y mujeres cultos y reflexivos. Ya habéis ascendido por esa larga escalera que separa la actual forma exterior de la deidad en vosotros de su forma en el polvo. La deidad manifiesta duerme en el material y en la piedra. Se desdobla cada vez más en los vegetales y en los animales, y finalmente en el ser humano ha llegado a lo que parece su culminación para los seres humanos ordinarios. Habiendo hecho tanto, ¿no hará más? Con la conciencia tan desplegada, parece imposible que se despliegue en el futuro en lo divino. A medida que comprendas que las leyes de la evolución de la forma y del despliegue de la conciencia en el universo y en el ser humano son las mismas, y que es a través de estas leyes que el yogi saca a relucir sus poderes ocultos, entonces comprenderás también que no es necesario ir a la montaña o al desierto, esconderse en una cueva o en un bosque para que se obtenga la unión con el ser que está dentro y fuera de ti. A veces, para un propósito especial, la reclusión parece ser útil. A veces puede ser bueno retirarse temporalmente de las ocupaciones de la humanidad. Pero en el universo planeado por Ishvara, para que los poderes del Ser Supremo puedan ser puestos de manifiesto, está tu mejor campo para el yoga, planeado con sabiduría y sagacidad divinas. El mundo está destinado al despliegue del sí mismo. ¿Por qué deberías entonces tratar de huir de él? Mira a Sri Krishna, él mismo en ese gran Upanishad del yoga, el Bhagavad Gita. Lo dijo en un campo de batalla y no en la cima de una montaña. Se lo dijo a Kshatriya, listo para luchar, y no a un brahman tranquilamente retirado del mundo. El Kurukshetra del mundo es el campo del yoga. Aquellos que no pueden enfrentarse al mundo no tienen la fuerza para enfrentarse a las dificultades de la práctica del yoga. Si el mundo exterior agota tus poderes, ¿cómo esperas conquistar las dificultades de la vida interior? Si no puedes escalar los pequeños problemas del mundo, ¿cómo puedes esperar escalar las dificultades de un yogi?
las dificultades que un yogi tiene que escalar. Esos seres humanos cometen un error al pensar que huir del mundo es el camino a la victoria y que la paz puede encontrarse solo en ciertas localidades. De hecho, tú has practicado el yoga inconscientemente en el pasado, incluso antes de que tu autoconciencia se hubiera separado, fuera consciente de sí misma. La arena se sabía diferente, en materia temporal al menos, de todas las demás que la rodean. Y esa es la primera idea que debes retomar y mantener firmemente. El yoga es solo un proceso acelerado del despliegue ordinario de la conciencia. El yoga entonces puede definirse como la aplicación racional de las leyes del desarrollo de la conciencia en un caso individual. Eso es lo que significan los métodos del yoga. Se estudian las leyes del desarrollo de la conciencia en el universo y se aplican en un caso especial, que es el propio, que es el sí mismo. No puedes aplicarlas a otro. Deben ser aplicadas por uno mismo. Este es el principio definitivo que hay que entender. Así que debemos añadir una palabra más a nuestra definición. El yoga es la aplicación racional de las leyes del desenvolvimiento de la conciencia autoaplicadas en un caso individual. El yoga es una ciencia. El yoga es una ciencia. Esta es la segunda cosa que hay que entender. El yoga es una ciencia y no una vaga y soñadora deriva o imaginación. Es una ciencia, una colección sistematizada de leyes aplicadas para lograr un fin definido. Toma las leyes de la psicología aplicables al desenvolvimiento de toda la conciencia del ser humano en cada plano, en cada mundo, y las aplica racionalmente en un caso particular. Esta aplicación racional de las leyes del despliegue de la conciencia actúa exactamente sobre los mismos principios que ves aplicados a tu alrededor cada día en otros departamentos de la ciencia. Al observar el mundo que nos rodea, sabemos que la inteligencia del ser humano, cooperando con la naturaleza, puede acelerar los procesos naturales, y el trabajo de la inteligencia es tan natural como cualquier otra cosa. Hacemos esta distinción y prácticamente es real entre el crecimiento racional y el natural, porque la inteligencia humana puede guiar el funcionamiento de las leyes naturales. Y cuando nos ocupamos del yoga, estamos en el mismo departamento de la ciencia aplicada que, digamos, el agricultor o jardinero científico cuando aplica las leyes naturales de la selección a la cría. El agricultor o jardinero no puede trascender las leyes de la naturaleza, ni puede trabajar contra ellas. No tiene otras leyes de la naturaleza con las que trabajar, salvo las leyes universales por las que la naturaleza está evolucionando las formas que nos rodean. Y sin embargo hace en pocos años lo que la naturaleza tarda cientos de miles de años en hacer. ¿Y cómo? Aplicando la inteligencia humana para elegir las leyes que le sirven y para neutralizar las leyes que le estorban. Aporta la inteligencia divina en el hombre para utilizar los poderes divinos en la naturaleza que trabajan para fines generales y no particulares. Tomemos el ejemplo del criador de palomas. A partir de la paloma de roca azul desarrolla el póuter o la cola de abanico. Elige, generación tras generación, las formas que muestran con más fuerza la peculiaridad que desea desarrollar. Apareja estos pájaros juntos. Tiene en cuenta todas las circunstancias favorables y selecciona una y otra vez, y así sucesivamente, hasta que la peculiaridad que quiere establecer se ha convertido en una característica bien marcada. Si se elimina su inteligencia controladora, se deja a los pájaros a su aire y vuelven al tipo ancestral. O tomemos el caso del jardinero. De la rosa silvestre del seto han evolucionado todas las rosas del jardín. Las rosas de muchos pétalos no son más que el resultado de cultivo científico de la rosa de 5 pétalos del seto, el producto salvaje de la naturaleza.
El jardinero que escoge el polen de una planta y lo coloca en los tallos de otra, no hace más que lo que la abeja y la mosca hacen todos los días. Pero escoge sus plantas y escoge las que tienen las cualidades que quiere intensificar, y de esas escoge de nuevo las que muestran las cualidades deseadas aún más claramente, hasta que ha producido una flor tan diferente de la cepa original que solo rastreándola se puede decir la cepa de la que surgió. Lo mismo ocurre en la aplicación de las leyes de la psicología que llamamos yoga. El conocimiento sistematizado del desarrollo de la conciencia aplicado al ser individualizado. Eso es el yoga, el conocimiento sistematizado del desarrollo de la conciencia aplicado al ser individualizado. Eso es. Como acabo de decir, es por el mundo que la conciencia se ha desplegado, y el mundo está admirablemente planeado por el Logos para este despliegue de la conciencia. Por lo tanto, el aspirante a yogi, eligiendo sus objetos y aplicando sus leyes, encuentra en el mundo exactamente las cosas que quiere para hacer que su práctica del yoga sea real, una cosa vital, un proceso de aceleración para el conocimiento del ser. Hay muchas leyes. Puede elegir las que necesita, puede eludir las que no necesita, puede utilizar las que necesita, y así puede lograr el resultado que la naturaleza, sin esa aplicación de la inteligencia humana, no puede efectuar tan rápidamente. Comprended, pues, que el yoga está a vuestro alcance, con vuestros poderes, y que incluso algunas de las prácticas inferiores del yoga, algunas de las aplicaciones más sencillas de las leyes del desenvolvimiento de la conciencia a vosotros mismos, os beneficiarán tanto en este mundo como en todos los demás. Porque en realidad solo estás acelerando tu crecimiento, tu desenvolvimiento y aprovechando los poderes que la naturaleza pone en tus manos y eliminando deliberadamente las condiciones que no te ayudarían en tu trabajo, sino que obstaculizarían tu marcha hacia adelante. Si lo veis desde esa perspectiva, me parece que el yoga será para vosotros algo mucho más real y práctico de lo que es cuando os limitáis a leer algunos fragmentos sobre él tomados de libros sánscritos, y a menudo mal traducidos al inglés, y empezaréis a sentir que ser un yogi no es necesariamente algo para una vida lejana, una encarnación muy alejada de la actual. El ser humano una dualidad. Algunos de los términos utilizados en el yoga son necesariamente conocidos, porque el yoga toma al ser humano con un propósito especial y lo estudia con un fin especial y, por lo tanto, solo se preocupa por dos grandes hechos relacionados al ser humano, la mente y el cuerpo. Lo primero que hay que entender es que él es una unidad de conciencia. Este es un punto que hay que comprender definitivamente. Solo hay uno de él en cada conjunto de sobres, y a veces el teósofo tiene que revisar sus ideas sobre el ser humano cuando comienza esta línea práctica. La teosofía, muy útil y acertadamente para la comprensión de la constitución humana, divide al ser humano en muchas partes y piezas. Se habla de físico, astral, mental, etc. O hablamos de Strula Sarira, Sukshama Sarira, Karana Sarira, etc. A veces dividimos al ser humano en Anamaya cosa, Prana Maya cosa, Mano Maya cosa, etc. Dividimos al ser humano en tantos trozos para estudiarlos a fondo, que apenas podemos encontrar al ser humano a causa de los trozos. Esto es, por así decirlo, para el estudio de la anatomía y fisiología humanas. Pero el yoga es práctico y psicológico. No me quejo de las diversas subdivisiones de otros sistemas. Son necesarios para el propósito de esos sistemas. Pero el yoga, para sus fines prácticos, considera al ser humano simplemente como una dualidad, mente y cuerpo, una unidad de conciencia en un conjunto de envolturas. Esta no es una dualidad del ser y el no ser, porque en el yoga el ser incluye la conciencia más la materia que no puede distinguir de sí misma, y el no ser es sólo la materia que puede dejar de lado.
El ser humano no es el yo puro, la conciencia pura, el Sambit. Eso es una abstracción. En el universo concreto hay siempre el yo y sus envolturas, por muy tenues que sean estas últimas, de modo que una unidad de conciencia es inseparable de la materia, y un Jivatma o mónada es invariablemente conciencia más materia. Para que esto quede claro, en el yoga se utilizan dos términos que constituyen al ser humano: prana y pradana, aliento vital y materia. Prana no es sólo el aliento vital del cuerpo, sino la totalidad de las fuerzas vitales del universo o, en otras palabras, el lado vital del universo. Yo soy prana, dice Indra. Prana significa aquí la totalidad de las fuerzas vitales. Se toman como la conciencia, la mente. Pradana es el término utilizado para la materia. Cuerpo, o lo contrario de mente, significa para el yogi en la práctica tanta materia apropiada del mundo exterior como sea capaz de apartar de sí mismo, de distinguir de su propia conciencia. Esta división es muy significativa y útil si se puede captar claramente la idea raíz. Por supuesto, mirando la cosa de principio a fin, veréis prana, la gran vida, el gran ser, siempre presente en todo, y veréis las envolturas, los cuerpos, las envolturas presentes en las diferentes etapas, tomando diferentes formas. Pero desde el punto de vista de la práctica yógica, eso se llama prana o ser, con el que el ser humano se identifica por el momento, incluyendo toda envoltura de materia de la que el ser humano es incapaz de separarse en conciencia. Esa unidad para el yogi es el yo, de modo que es una cantidad cambiante. A medida que se desprende de una envoltura tras otra y dice, eso no soy yo mismo, se está acercando cada vez más a su punto más elevado, a la conciencia en una sola película, en un solo átomo de materia, una mónada. Para todos los propósitos prácticos del yoga, el ser humano trabajador, consciente, es tanto de él como no puede separarse de la materia que lo encierra o con la que está conectado. Solo es cuerpo lo que el ser humano es capaz de dejar de lado y decir, esto no soy yo, sino mío. Encontramos que tenemos toda una serie de términos en el yoga que pueden repetirse una y otra vez. Todos los estados mentales existen en todos los planos, dice Vyasa, y esta manera de tratar al ser humano permite utilizar una y otra vez las mismas palabras significativas, como veremos dentro de un momento, con una connotación cada vez más sutil. Todas se vuelven relativas y son igualmente verdaderas en cada etapa de la evolución. Ahora bien, está claro que en lo que respecta a muchos de nosotros, el cuerpo físico es lo único que podemos decir, no soy yo mismo. De modo que en la práctica de la yoga al principio, para ustedes, todas las palabras que se utilizarían en ella para describir los estados de conciencia, los estados de la mente, tratarían de la conciencia despierta en el cuerpo como el estado más bajo y, elevándose a partir de eso, todas las palabras serían términos relativos, implicando un estado distinto y reconocible de la mente en relación con el que es el más bajo. Para saber cómo debéis empezar a aplicaros a vosotros mismos los diversos términos utilizados para describir los estados de la mente, debéis analizar cuidadosamente vuestra propia conciencia y averiguar cuánto de ella es realmente conciencia y cuánto es materia tan estrechamente apropiada que no podéis separarla de vosotros mismos. Los estados de la mente. Analicemos en detalle. Se habla de 4 estados de conciencia entre nosotros: la conciencia despierta o Jagrat, la conciencia onírica o Svapna, la conciencia de sueño profundo o Sushupti y el estado más allá, llamado Turiya. Es imposible evitar el uso de estos términos técnicos
incluso en una introducción del yoga. No hay equivalentes exactos en español, y no son más problemáticos de aprender que cualquier otro término psicológico técnico. ¿Cómo se relacionan con el cuerpo? Jagrat es la conciencia ordinaria de la vigilia, la que tú y yo usamos en este momento. Si nuestra conciencia trabaja en el cuerpo sutil o astral y es capaz de imprimir sus experiencias en el cerebro, se llama svapna, y en español, conciencia de sueño. Es más vívida y real que el estado Jagrat. Cuando trabaja en la forma más sutil, el cuerpo mental no es capaz de imprimir sus experiencias en el cerebro. Se llama sushupti o conciencia de sueño profundo. Entonces la mente está trabajando en sus propios contenidos, no en los objetos externos. Pero si se ha separado tanto de la conexión con el cerebro que no puede ser recordada fácilmente por medios externos, entonces se llama turiya, un estado elevado de trance. Estos 4 estados, cuando se correlacionan con los 4 planos, representan una conciencia muy desarrollada. Jagrat se relaciona con el físico, svapna con el astral, sushupti con el mental y turiya con el búdico. Al pasar de un mundo a otro, debemos utilizar estas palabras para designar la conciencia que trabaja en las condiciones de cada mundo. Pero las mismas palabras se repiten en los libros de yoga con un contexto diferente. Ahí surge la dificultad si no hemos aprendido su naturaleza relativa. Svapna no es igual para todos, ni sushupti es igual para todos. Sobre todo la palabra samadhi, que se explicará en un momento, se utiliza de diferentes maneras y en diferentes sentidos. ¿Cómo podemos encontrar nuestro camino en esta aparente maraña? Conociendo el estado, que es el punto de partida, y entonces la secuencia será siempre la misma. Todos ustedes están familiarizados con la conciencia despierta en el cuerpo físico. Si lo analizáis, podréis encontrar 4 estados, y una secuencia similar de los estados de la mente se encuentra en todos los planos. ¿Cómo distinguirlos entonces? Tomemos la conciencia despierta y tratemos de ver los 4 estados en ella. Supongamos que tomo un libro y lo leo. Leo las palabras. Mis ojos se relacionan con la conciencia física exterior. Ese es el estado Jagrat. Voy detrás de las palabras al significado de las mismas. He pasado del estado de vigilia del plano físico al estado svapna de conciencia despierta, que ve a través de la forma exterior buscando la vida interior. Paso de esto a la mente del escritor. Aquí la mente toca a la mente. Es la conciencia despierta en su estado sushupti. Si paso de este contacto y entro en la mente misma del escritor y vivo en la mente de ese ser humano, entonces he alcanzado el estado turiya de la conciencia despierta. Tomemos otra ilustración. Miro un reloj cualquiera. Estoy en Jagrat. Cierro los ojos y hago una imagen del reloj. Estoy en svapna. Reúno muchas ideas de muchos relojes y llego al reloj ideal. Estoy en sushupti. Paso al ideal del tiempo en abstracto. Estoy en turiya. Pero todas estas son etapas en la conciencia del plano físico. No he dejado nunca el cuerpo. De esta manera puedes hacer que los estados mentales sean inteligibles y reales, en lugar de meras palabras. Samadhi. Algunas otras palabras importantes que se repiten de vez en cuando en los Yoga Sutras necesitan ser comprendidas, aunque no hay equivalentes exactos en español. Como hay que utilizarlas para evitar torpes circunloquios, es necesario explicarlas. Se dice, el yoga es samadhi. El samadhi es un estado en el que la conciencia está tan disociada del cuerpo que éste permanece insensible. Es un estado de trance en el que la mente es plenamente consciente de sí misma,
aunque el cuerpo es insensible, y desde el cual la mente regresa al cuerpo con las experiencias que ha tenido en el estado superfísico, recordándolas cuando vuelve a sumergirse en el cerebro físico. El samadhi para cualquier persona es relativo a su conciencia despierta, pero implica insensibilidad del cuerpo. Si una persona ordinaria entra en trance y está activa en el plano astral, su samadhi está en el astral. Si su conciencia está funcionando en el plano mental, el samadhi está ahí. El ser humano que puede retirarse del cuerpo de tal manera que lo deja insensible, mientras su mente es plenamente consciente de sí misma, puede practicar el samadhi. La frase yoga es samadhi abarca hechos de la más alta significación y de la más grande instrucción. Supongamos que solo podéis llegar al mundo astral cuando estáis dormidos. Vuestra conciencia allí está, como hemos visto, en el estado de svapna. Pero a medida que usted despliega lentamente sus poderes, las formas astrales comienzan a inmiscuirse en su conciencia física despierta, hasta que aparecen tan claramente como las formas físicas y se convierten así en objetos de su conciencia despierta. El mundo astral, entonces, para usted ya no pertenece a la conciencia svapna, sino a la Jagrat. Usted ha tomado dos mundos dentro del ámbito de su conciencia Jagrat, el mundo físico y el astral, y el mundo mental está en su conciencia svapna. Tu cuerpo es entonces el cuerpo físico y el astral tomados juntos. A medida que avanzas, el plano mental comienza a inmiscuirse de manera similar y el físico, el astral y el mental entran todos en tu conciencia de vigilia. Todo esto es entonces tu mundo Jagrat. Estos tres mundos no forman más que un solo mundo para ti. Sus tres cuerpos correspondientes no son más que un solo cuerpo que percibe y actúa. Los tres cuerpos del ser humano ordinario se han convertido en un solo cuerpo para el yogi. Si en estas condiciones quieres ver un solo mundo a la vez, debes fijar tu atención en él y así enfocarlo. Puedes, en ese estado de vigilia ampliada, concentrar tu atención en el físico y verlo. Entonces el astral y el mental aparecerán nebulosos. También puedes concentrar tu atención en el astral y verlo, entonces el físico y el mental, al estar desenfocados, aparecerán borrosos. Comprenderás fácilmente esto si recuerdas que, en esta sala, puedo enfocar mi vista en el centro de la sala, cuando los pilares de ambos lados aparecerán indistintamente. O puedo concentrar mi atención en un pilar y verlo claramente, pero entonces te veo a ti solo vagamente al mismo tiempo. Es un cambio de enfoque, no un cambio de cuerpo. Recuerda que todo lo que puedes dejar de lado no eres tú. Eso es el cuerpo del yogi y por lo tanto, a medida que va subiendo, los cuerpos inferiores no forman más que un solo cuerpo y la conciencia es esa envoltura de materia que aún no puedes desechar. Eso se convierte en el ser humano. Yoga es samadhi. Es el poder de retirarse de todo lo que conoces como cuerpo y concentrarte en tu interior. Eso es samadhi. Ningún medio ordinario te llamará entonces de vuelta al mundo que has dejado. Un yogi indio en samadhi descubierto en un bosque por algunos ingleses ignorantes y brutales fue tan violentamente mal empleado que volvió a su cuerpo torturado solo para dejarlo de nuevo enseguida por la muerte. Esto también explicará la frase de la doctrina secreta de que el adepto comienza su samadhi en el plano átmico. Cuando un jivanmukta entra en samadhi, lo comienza en el plano átmico. Todos los planos por debajo del átmico son un solo plano para él. Comienza su samadhi en un plano al que el simple ser humano no puede llegar. Lo comienza en el plano átmico y de ahí se eleva etapa por etapa a los planos cósmicos superiores. La misma palabra, samadhi, se utiliza para describir los estados de la conciencia, ya sea que se eleve por encima de lo físico hacia lo astral, como en el trance autoinducido de un ser ordinario,
o como en el caso de un Jivamukta, cuando, estando la conciencia ya centrada en el quinto plano átmico, se eleva a los planos superiores de un mundo más grande. La literatura del yoga. Desgraciadamente, para los que no conocen el sánscrito, la literatura del yoga no está ampliamente disponible en inglés. Las enseñanzas generales del yoga se encuentran en los Upanishads y en el Bhagavad Gita. Estos, en muchas traducciones, están a su alcance, pero son generales, no especiales. Le dan los principios principales, pero no le hablan de los métodos en forma detallada. Incluso en el Bhagavad Gita, si bien se te dice que hagas sacrificios, que te vuelvas indiferente, etc., todo es de naturaleza de precepto moral, absolutamente necesario en verdad, pero aún así no te dice cómo alcanzar las condiciones puestas ante ti. La literatura especial del yoga es, en primer lugar, muchos de los Upanishads menores, los 108 como se les llama. Luego viene la enorme masa de literatura llamada los Tantras. Estos libros tienen un significado maligno en el oído inglés ordinario, pero no del todo correcto. Los Tantras son libros muy útiles, muy valiosos e instructivos. Toda la ciencia oculta se encuentra en ellos, pero son divisibles en tres clases: los que tratan de la magia blanca, los que tratan de la magia negra y los que tratan de lo que podemos llamar magia gris, una mezcla de las dos. Ahora bien, la magia es la palabra que cubre los métodos de provocar deliberadamente estados físicos sobrenormales por la acción de la voluntad. Una alta tensión de los nervios, provocada por la ansiedad o la enfermedad, conduce a la histeria ordinaria, emocional y tonta. Una tensión igualmente elevada, provocada por la voluntad, vuelve al ser humano sensible a las vibraciones superfísicas. Dormir no tiene ninguna importancia, pero entrar en samadhi es un poder inestimable. El proceso es en gran medida el mismo, pero uno se debe a las condiciones ordinarias, el otro a la acción de la voluntad entrenada. El yogi es el ser humano que ha aprendido el poder de la voluntad y sabe cómo utilizarlos para obtener resultados previstos y predeterminados. Este conocimiento ha sido siempre llamado magia. Es el nombre de la gran ciencia del pasado, la única ciencia a la que solo se le dio la palabra grande en el pasado. Los tantras contienen todo eso, todo y más. El lado oculto del ser humano y de la naturaleza, los medios por los que se pueden hacer descubrimientos, los principios por los que el ser humano puede recrearse a sí mismo. Todo eso está en los tantras. La dificultad es que sin un maestro son muy peligrosos. Una y otra vez un ser humano que intenta practicar los métodos tántricos sin un maestro se enferma mucho. Por eso los tantras tienen mala fama tanto en Occidente como aquí en la India. Una buena parte de los libros americanos de ocultismo que se venden ahora son trozos de los tantras que han sido mal traducidos. Una dificultad es que estas obras tántricas utilizan a menudo el nombre de un órgano corporal para representar un centro astral o mental. Hay alguna razón en ello, porque todos los centros están conectados entre sí de cuerpo a cuerpo, pero ningún maestro fiable pondría a su alumno a trabajar en los órganos corporales hasta que tuviera algún control sobre los centros superiores y hubiera purificado cuidadosamente el cuerpo físico. Conocer lo uno ayuda a conocer lo otro. Y el maestro que ha pasado por todo eso puede colocar a su alumno en el camino correcto. Pero si uno toma estas palabras, que son todas físicas, y no sabe a qué se aplica la palabra física, entonces solo se confundirá mucho y puede perjudicarse. Por ejemplo, en uno de los sutras se dice que si meditas en cierta parte de la lengua obtendrás la vista astral. Eso significa que si meditas en la pituitaria, justo sobre esa parte de la lengua, se abrirá la vista astral. La palabra particular utilizada para referirse a un centro tiene una correspondencia en el cuerpo físico.
y la palabra se aplica a menudo a los órganos físicos cuando se refiere a los otros. La gente puede meditar en esa parte de la lengua durante toda su vida sin que se produzca nada, pero si piensa en el centro correspondiente del cuerpo, puede producirse mucho daño. También se dice medita en el ombligo. Esto significa el plexo solar, pues hay una estrecha conexión entre ambos. Pero meditar en eso es incurrir en el peligro de un grave trastorno nervioso, casi imposible de curar. Todos los que saben cuánta gente en la India sufre por estas prácticas mal comprendidas reconocen que no es prudente sumergirse en ellas sin que alguien le diga lo que significan y qué puede practicarse con seguridad y qué no. La otra parte de la literatura del yoga es un pequeño libro llamado Los Sutras de Patanjali. Está disponible, pero me temo que pocos son capaces de hacer mucho por sí mismos. En primer lugar, para dilucidar los sutras, que son simplemente epígrafes, hay una gran cantidad de comentarios en sánscrito, solo parcialmente traducidos. E incluso los comentarios tienen esta peculiaridad, que todas las palabras más difíciles son simplemente repetidas, no explicadas, de modo que el estudiante no está muy iluminado. Algunas definiciones. Hay algunas palabras que se repiten constantemente y que necesitan breves definiciones a fin de evitar confusiones. Son despliegue, evolución, espiritualidad, psiquismo, yoga y misticismo. Despliegue se refiere siempre a la conciencia. Evolución a las formas. La evolución es lo homogéneo que se convierte en heterogéneo, lo simple que se vuelve complejo. Pero no hay crecimiento ni perfeccionamiento para el espíritu, para la conciencia. Todo está ahí y siempre. Y lo único que puede sucederle es que se vuelva hacia afuera en lugar de permanecer vuelto hacia adentro. El Dios que hay en ti no puede evolucionar, pero puede mostrar sus poderes a través de la materia que se ha apropiado para eso, y la materia evoluciona para servirle. Él mismo solo manifiesta lo que es. Y sobre esto muchos dichos de los grandes místicos pueden venir a tu mente. Conviértete, dice San Ambrosio, en lo que eres. Una frase paradójica, pero que resume una gran verdad. Conviértete en lo que eres. Conviértete en la manifestación externa, en lo que eres en la realidad interna. Ese es el objeto de todo el proceso del yoga. La espiritualidad es la realización del uno. Psiquismo es la manifestación de la inteligencia a través de cualquier vehículo material. El yoga es la búsqueda de la unión por el intelecto, una ciencia. El misticismo es la búsqueda de la misma unión por la emoción. La palabra yoga puede, por supuesto, usarse correctamente de toda unión con el yo, cualquiera que sea el camino tomado. La utilizo aquí en el sentido más estricto, como peculiarmente conectado con la inteligencia, como ciencia, siguiendo aquí a Patanjali. Véase el místico, fija su mente en el objeto de la devoción, pierde la conciencia de sí mismo y pasa a un rapto de amor y adoración, dejando todas las ideas externas envuelto en el objeto de su amor, y una gran oleada de emoción lo arrastra hasta Dios. No sabe cómo ha llegado a ese estado elevado, solo es consciente de Dios y de su amor por Él. Este es el éxtasis del místico, el triunfo del santo. El yogi no trabaja así. Paso a paso se da cuenta de lo que está haciendo. Trabaja por medio de la ciencia y no por la emoción, de modo que quienes no se interesan por la ciencia, encontrándola aburrida y seca, no están desplegando en este momento esa parte de su naturaleza que encontrará su mejor ayuda en la práctica del yoga. El yogi puede utilizar la devoción como medio. Esto se ve claramente en Patanjali. Él ha dado muchos medios por los cuales se puede seguir el yoga,
y curiosamente la devoción a Isvara es uno de los varios medios. Ahí aparece el espíritu del pensador científico. La devoción a Isvara no es para él un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, la concentración de la mente. Ahí se ve de inmediato la diferencia de espíritu. La devoción a Isvara es el camino del místico, con ella alcanza la comunión. La devoción a Isvara como medio de concentración de la mente es la forma científica en que el yogi considera la devoción. Ningún número de palabras habría puesto de manifiesto la diferencia de espíritu entre el yoga y el misticismo, tan bien como esta. El primero considera la devoción a Isvara como una forma de alcanzar al amado. El otro la considera como un medio de alcanzar la concentración. Para el místico, Dios en sí mismo es el objeto de búsqueda, el deleite en Él es la razón para acercarse a Él, la unión con Él en la conciencia es su meta. Pero para el yogi, fijar la atención en Dios es meramente una forma efectiva de concentrar la mente. En uno, la devoción es utilizada para obtener un fin. En el otro, Dios es visto como el fin y es alcanzado directamente por el arrebato. Dios exterior y Dios interior. Esto nos lleva al siguiente punto, la relación de Dios exterior con Dios interior. Para el yogi, que es el tipo mismo del pensamiento hindú, no hay ninguna prueba definitiva de Dios, excepto el testimonio del yo interior de su existencia. Y su idea de encontrar la prueba de Dios es que debes despojar a tu conciencia de todas las limitaciones y así alcanzar la etapa en la que tienes conciencia pura, salvo un velo de la delgada materia nirvánica. Entonces sabes que Dios es. Así se lee en el Upanishad, abro cita, cuya única prueba es el testimonio del ser, cierro cita. Esto es muy diferente de los métodos de pensamiento occidentales que tratan de demostrar a Dios mediante un proceso de argumentación. El hindú te dirá que no puedes demostrar a Dios mediante ningún argumento o razonamiento. Él está por encima y más allá del razonamiento, y aunque la razón pueda guiarte en el camino, no probará a la demostración que Dios es. La única manera de conocerlo es sumergiéndose en uno mismo. Allí lo encontrarás y sabrás que Él está tanto fuera como dentro de ti. Y el yoga es un sistema que te permite deshacerte de todo lo que no es Dios en la conciencia, excepto ese único velo del átomo nirvánico, y así saber que Dios es con una certeza de convicción inquebrantable. Para el hindú esa convicción interior es lo único digno de llamarse fe. Y esto te da la razón de por qué se dice que la fe está más allá de la razón, y por eso se confunde a menudo con la credulidad. La fe está más allá de la razón porque es el testimonio del ser a sí mismo, esa convicción de la existencia como ser, de la cual la razón es solo una de las manifestaciones externas, y la única fe verdadera es esa convicción interna que ningún argumento puede fortalecer o debilitar. Del ser más interno de ti, aquello de lo que solo tú estás completamente seguro. El objetivo del yoga es capacitarte para que alcances ese ser constantemente, no por un súbito vislumbre de intuición, sino de manera constante, inquebrantable e inmutable. Y cuando ese ser sea alcanzado, entonces la pregunta, ¿existe Dios?, nunca más puede venir a la mente humana. Cambios de conciencia y vibraciones de la materia. Es necesario comprender algo sobre esa conciencia que es su yo y sobre la materia que es la envoltura de la conciencia, pero que el yo identifica tan a menudo consigo mismo. La gran característica de la conciencia es el cambio con el fundamento de la certeza de que lo es. La conciencia de la existencia nunca cambia, pero más allá de esto todo es cambio, y solo por los cambios la conciencia se convierte en autoconciencia. La conciencia es una cosa siempre cambiante,
que gira en torno a una idea que nunca cambia, la autoexistencia. La conciencia misma no cambia por ningún cambio de posición o lugar, solo cambia sus estados dentro de sí misma. En la materia, todo cambio de estado se produce por un cambio de lugar. Un cambio de conciencia es un cambio de estado. Un cambio de materia es un cambio de lugar. Además, todo cambio de estado en la conciencia está relacionado con las vibraciones de la materia en su vehículo. Cuando se examina la materia, encontramos tres cualidades fundamentales: ritmo, movilidad y estabilidad. Sattva, rajas y tamas. Sattva es el ritmo, la vibración. Es más que rajas o movilidad. Es un movimiento regulado, un balanceo de un lado a otro sobre una distancia definida, una longitud de onda, una vibración. A menudo se plantea la pregunta: ¿cómo pueden afectarse mutuamente las cosas de categorías tan diferentes como la materia y el espíritu? ¿Podemos salvar ese gran abismo que algunos dicen que nunca se puede cruzar? Sí, el indio lo ha cruzado, o mejor dicho, ha demostrado que no hay ningún abismo. Para el indio, la materia y el espíritu no son solo las dos fases del uno, sino que, mediante un sutil análisis de la relación entre la conciencia y la materia, ve que en cada universo el logos impone a la materia una cierta relación definida en ritmos, correspondiendo cada vibración de la materia a un cambio de conciencia. No hay cambio en la conciencia, por muy sutil que sea, que no se haya apropiado de una vibración en la materia, por muy rápida o delicada que sea, que no tenga como correlato un determinado cambio en la conciencia. Esa es la primera gran obra del Logos, que las escrituras hindúes trazan en la construcción del átomo, el Tantra. La medida de eso, la medida de la conciencia. El que es conciencia impone a su materia la respuesta a cada cambio de conciencia, y eso es un número infinito de vibraciones. De modo que entre el yo y sus envolturas existe esta relación invariable: el cambio de conciencia y la vibración de la materia, y viceversa. Eso hace posible que el yo conozca al no yo. Estas correspondencias se utilizan en el Raja Yoga y el Hatha Yoga, el yoga del rey y el yoga de la resolución. El Raja Yoga busca controlar los cambios de conciencia y mediante este control gobernar los vehículos materiales. El Hatha Yoga busca controlar las vibraciones de la materia y mediante este control evocar los cambios deseados en la conciencia. El punto débil del Hatha Yoga es que la acción en esta línea no puede llegar más allá del plano astral, y la gran tensión impuesta a la materia comparativamente intratable del plano físico conduce a veces a la atrofia de los propios órganos, cuya actividad es necesaria para efectuar los cambios de conciencia que serían útiles. El Hatha Yogi adquiere el control de los órganos corporales de los que la conciencia despierta ya no se ocupa, habiéndolos cedido a su parte inferior, la subconsciencia. Cuando comienza a trabajar en los centros cerebrales relacionados con la conciencia ordinaria, y más aún cuando toca a los relacionados con la superconsciencia, entra en una región peligrosa y es más probable que paralice que evolucione. Solo esa relación es la que hace que la materia sea cognoscible. El cambio en el pensador es respondido por un cambio en el exterior y su respuesta en él y el cambio en él que hace por su respuesta reordenan de nuevo la materia del cuerpo, que es su envoltura. De ahí que los cambios rítmicos de la materia se llamen, con razón, su cognoscensibilidad. La materia puede ser conocida por la conciencia, debido a esta relación inmutable entre los dos lados del logos manifiesto que es uno, y el ser se hace consciente de los cambios dentro de sí mismo, y por lo tanto de los de las palabras externas con las que esos cambios están relacionados. Mente.
¿Qué es la mente? Desde el punto de vista yógico, es simplemente la conciencia individualizada, la totalidad de ella, la totalidad de su conciencia, incluyendo sus actividades, que el psicólogo occidental pone fuera de la mente. Solo sobre la base de la psicología oriental es posible el yoga. ¿Cómo podemos describir esta conciencia individualizada? Primero, es consciente de las cosas. Al ser consciente de ellas, las desea. Al desearlas, trata de alcanzarlas. Así que tenemos los tres aspectos de la conciencia: inteligencia, deseo y actividad. En el plano físico predomina la actividad, aunque el deseo y el pensamiento están presentes. En el plano astral predomina el deseo, y el pensamiento y la actividad están sujetos al deseo. En el plano mental la inteligencia es la nota dominante, y el deseo y la actividad están sujetos a ella. Ve al plano búdico y la cognición como razón pura predomina, y así sucesivamente. Cada cualidad está presente todo el tiempo, pero una predomina. Lo mismo ocurre con la materia que les pertenece. En sus combinaciones de materia se obtienen rítmicas, activas o estables. Y según las combinaciones de materia en sus cuerpos, serán las condiciones de la actividad del conjunto de estas en la conciencia. Para practicar el yoga debéis construir vuestros cuerpos de las combinaciones rítmicas, con actividad e inercia menos aparente. El yogi quiere hacer que su cuerpo coincida con su mente. Etapas de la mente. La mente tiene 5 etapas, nos dice Patanjali, y Vyasa comenta que estas etapas de la mente están en todos los planos. La primera etapa es la etapa en la que la mente se desplaza de un lado a otro, la etapa Shipta. Es la mente de mariposa, la etapa temprana de la humanidad, o en el ser humano, la mente del niño, que va constantemente de un objeto a otro. Corresponde a la actividad en el plano físico. El siguiente es el estado de confusión, muda, equivalente a la etapa de la juventud, mecida por las emociones, desconcertada por ellas. Comienza a sentir que es ignorante, un estado más allá de la inconstancia del niño, un estado característico correspondiente a la actividad en el mundo astral. Luego viene el estado de preocupación o infatuación, Vikshipta, el estado del ser humano poseído por una idea, amor, ambición o lo que sea. Ya no es un joven confuso, sino alguien con un objetivo claro y una idea lo posee. Puede ser la idea fija del loco o la idea fija que hace al héroe o al santo, pero en cualquier caso está poseído por la idea. La calidad de la idea, su verdad o falsedad, marca la diferencia entre el maníaco y el mártir. Maníaco o mártir está bajo el hechizo de una idea fija. No hay razonamiento que valga contra ella. Si se ha asegurado de que es de cristal, ningún argumento le convencerá de lo contrario. Siempre se considerará tan frágil como el cristal. Esa es una idea fija que es falsa, pero hay una idea fija que hace al héroe y al mártir. Por una gran verdad más querida que la vida se deja todo a un lado. Está poseído por ella, dominado por ella, y va a la muerte con gusto por ella. Se dice que ese estado se aproxima al yoga, porque tal ser humano se está concentrando, aunque solo esté poseído por una idea. Esta etapa corresponde a la actividad en el plano mental inferior. Cuando el ser humano posee la idea, en lugar de ser poseído por ella, elige como quiere, toma o no toma según la voluntad iluminada. Entonces es autocontrolado y puede practicar eficazmente el yoga. Esta etapa corresponde a la actividad en el plano búdico. En la tercera etapa, Vikshipta, en la que está poseído por la idea, está aprendiendo viveka o la discriminación entre lo exterior y lo interior, lo real y lo irreal. Cuando ha aprendido la elección de viveka,
Entonces avanza una etapa más y en Ekagrata elige una idea, la vida interior. Y al fijar su mente en esa idea aprende Vairagya o desapasionamiento. Se eleva por encima del deseo de poseer objetos de disfrute pertenecientes a este o a cualquier otro mundo. Entonces avanza hacia la quinta etapa, el autocontrol. Para alcanzarlo debe practicar las 6 dotes, el Chatushpati. Estas 6 dotes tienen que ver con el aspecto de la voluntad de la conciencia, así como las otras 2, Viveka y Vairagya. Tienen que ver con los aspectos de la cognición y la actividad. Mediante un estudio de tu propia mente, puedes averiguar hasta qué punto estás preparada para comenzar la práctica definitiva del yoga. Examina tu mente para reconocer estas etapas en ti mismo. Si te encuentras en cualquiera de las 2 primeras etapas, no estás preparado para el yoga. El niño y el joven no están listos para convertirse en yogis, ni tampoco el ser humano preocupado. Pero si te encuentras poseído por un solo pensamiento, estás casi listo para el yoga. Esto conduce a la siguiente etapa de unicidad, donde puedes elegir tu idea y aferrarte a ella por tu propia voluntad. De ahí al control completo, que puede inhibir todos los movimientos de la mente, hay un paso corto. Habiendo alcanzado esa etapa, es comparativamente fácil pasar al samadhi. Conciencia interior y exterior. El samadhi es de 2 tipos, uno dirigido hacia afuera y otro dirigido hacia adentro. La conciencia orientada hacia el exterior es siempre la primera. Estás en la etapa de samadhi que pertenece a la conciencia despierta volcada hacia afuera. Cuando puedes pasar más allá de los objetos a los principios que esos objetos manifiestan, cuando a través de la forma vislumbras la vida. Darwin estaba en esta etapa cuando vislumbró la verdad de la evolución. Ese es el samadhi exterior del cuerpo físico. Esto es técnicamente el samprajnata samadhi, el samadhi con conciencia. Pero debe ser mejor considerado, creo, como con la conciencia volcada hacia afuera, es decir, consciente de los objetos. Cuando el objeto desaparece, es decir, cuando la conciencia se aleja de la envoltura por la que esos objetos son vistos, entonces viene el asamprajnata samadhi, llamado el samadhi sin conciencia. Yo prefiero llamarlo la conciencia vuelta hacia adentro, ya que es alejándose de lo externo como se alcanza esta etapa. Estas 2 partes del samadhi se suceden en todos los planos, a la intensa concentración en los objetos de la primera etapa y a la perforación de la forma exterior hasta el principio subyacente. Le sigue el alejamiento de la conciencia de la envoltura que ha servido a su propósito y su repliegue sobre sí misma, es decir, sobre una envoltura que aún no se reconoce como tal. Entonces, durante un tiempo, solo es consciente de sí misma y no del mundo exterior. Luego viene la nube, la sensación de un exterior, una tenue sensación de algo distinto de sí mismo. A esto le sigue de nuevo el funcionamiento de la envoltura superior y el reconocimiento de los objetos del siguiente plano superior correspondiente a esa envoltura. De ahí que el ciclo completo sea samprajnata samadhi, asamprajnata samadhi, mega o nube, y luego el samprajnata samadhi del siguiente plano, y así sucesivamente. La nube. Este término en su totalidad, dharma mega, nube de rectitud o de religión, es uno de los que los comentaristas explican más escasamente. De hecho, la única explicación que dan es que todo el karma pasado del ser humano se acumula sobre él y derrama sobre él una lluvia de bendiciones. Veamos si podemos encontrar algo más que esta escasa interpretación. El término nube se utiliza muy a menudo en la literatura mística de Occidente. La nube en el monte,
la nube en el santuario, la nube en el asiento de la misericordia, son expresiones familiares para el estudiante. Y la experiencia que indican es familiar para todos los místicos en sus fases inferiores y para algunos en su plenitud. En sus fases inferiores es la experiencia que acabamos de señalar, en la que el repliegue de la conciencia es una envoltura aún no reconocida como tal. Es seguida por el comienzo del funcionamiento de esa envoltura, cuyo primer indicio es la tenue percepción de un exterior. Te sientes como si estuvieras rodeado de una densa niebla, consciente de que no estás solo, pero incapaz de ver. Quédate quieto, sé paciente, espera. Deja que tu conciencia esté en actitud de suspenso. Pronto la nube se diluirá y, primero en forma de atisbos, luego en toda su belleza, la visión de un plano superior amanecerá en tu vista embelesada. Esta entrada en un plano superior se repetirá una y otra vez hasta que tu conciencia, centrada en el plano búdico y su esplendor, haya desaparecido al retirarse tu conciencia incluso de esa exquisita envoltura, y te encuentres en la verdadera nube, la nube sobre el santuario, la nube que vela lo más sagrado, que oculta la visión del ser. Entonces llega lo que parece el drenaje de la vida misma, el soltar el último asidero de lo tangible, el colgar en un vacío, el horror de la gran oscuridad, la soledad indecible. Soportar, aguantar, todo debe irse. Nada fuera de lo eterno puede ayudarte. Dios solo brilla en la quietud, como dice el hebreo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. En ese silencio se oirá una voz, la voz del ser. En esa quietud se sentirá una vida, la vida del ser. En ese vacío se revelará una plenitud, la plenitud del ser. En esa oscuridad se verá una luz, la gloria del ser. La nube se desvanecerá y el brillo del ser se manifestará. Lo que era un vislumbre de una majestuosidad lejana se convertirá en una realización perpetua y, conociendo el ser y tu unidad con él, entrarás en la paz que solo pertenece al ser.